Muy bien, excelente. Perfecto, vamos a comenzar con nuestra transmisión del día de hoy. Mi nombre es Danilo Vargas, del Ministerio de Evangelismo Solo Jesús Salva. Aquí tienen el sitio web de solojesusalva.me. Ahí pueden encontrar información de mucha utilidad para el evangelismo, para conocer sobre el evangelio, y también nos puede seguir en las redes sociales. El día de hoy vamos a tener una sesión sobre cómo hablar con las personas acerca de Jesucristo. Y es muy interesante porque la frase importante aquí dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y es de una manera muy interesante que vamos a poder conocer a qué se refiere esto. Dios, que lo escribe en 2 Corintios 5, 18, 20, utilizando al apóstol Pablo. Y aquí interesante es el concepto de embajadores, porque tenemos en nuestra vida un conocimiento muy cercano de qué es un embajador. Tal vez el embajador de tu país, el embajador de mi país. De repente aquí en Costa Rica, que es donde estamos, ustedes lo saben. Yo sé que hay personas de diferentes países siguiendo el webinar, pero ¿cómo son los embajadores de tu país? ¿Cómo son mis embajadores de Costa Rica? Y te encuentras de que estas personas, la embajadora de tu país, de repente siempre anda bien vestida y vive en una casa muy bonita aquí en Costa Rica, y ella se transporta en un vehículo muy bueno. Y no es porque ellos vivan en lujos, sino es porque ellos te representan a ti en mi país, o los míos me representan a mí en tu país. Los embajadores, ¿verdad? Siempre están cuidándose cómo hablan, siempre están cuidándose cómo se visten, ¿verdad? La imagen que están dando, porque representan a alguien que es más importante que ellos mismos. Representan a tu país, representan a mi país, ¿verdad? Ese es un embajador, esa es una persona, así es. ¿Cómo deberíamos de ser entonces si Dios nos está diciendo que nosotros somos sus embajadores? ¿A quién estás representando? ¿Cómo debería esto impactarte? ¿Cómo deberías entonces de comportarte a la hora de presentar el evangelio? Y mira lo que dice 2 Corintios 5, 18, 20. Leemos, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Me llama mucho la atención en este pasaje la cantidad de veces que menciona Cristo. Es en Cristo, es la salvación de Cristo, es por Cristo, es en el nombre de Cristo. Sin Cristo no hay nada más, y no es Cristo más obras, no es Cristo más todo esto que tengo que cumplir, es Cristo solamente, no hay nadie más. La salvación, las obras de salvación que son tomadas en cuenta por Dios, son las obras, es la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz, ninguna otra más. Y seguimos leyendo y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mira qué interesante. No es que yo me estoy reconciliando con Dios, no es que el mundo se va a reconciliar con Dios de alguna manera, no, no es así. Es Dios estaba reconciliándonos a nosotros con Él en Cristo, por medio de Cristo. Es Dios el que inicia la salvación y es Dios el que hace la salvación. No es el hombre salvándose a sí mismo, de ninguna manera, así no es. Lo hemos estudiado en infinidad de pasajes bíblicos a lo largo de todo este webinar. Hoy es nuestra última sesión en este webinar de 7 semanas. Toda esta información está en el libro que has recibido. Ahí puedes estudiarlo todo con muchísimo más detalle. Te recuerdo que esto es solamente un resumen. Seguimos leyéndolo donde dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que te han enseñado? ¿Que en estos tiempos Dios está tomando en cuenta tus pecados? ¿Que Dios lleva un registro de tus pecados? Bueno, ciertamente hay un registro en nuestra contra si no eres salva, si no eres salvo. Entonces sí, esos registros de esos pecados, esos libros, esas anotaciones se van a ver en el juicio final en tu contra. Pero para todas las personas que somos salvos, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es muy potente, no sé qué te han enseñado en tus religiones. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él ha encargado, no hay otro método, no hay otra forma, no hay un plan B.
Si nosotros los hijos y las hijas de Dios no vamos a salir al mundo a predicar a todas las personas a Cristo Jesús, no hay otra forma en que ellos puedan llegar al conocimiento de Cristo. Porque Él nos encargó a nosotros este evangelio, estas buenas noticias, la buena noticia de Cristo Jesús, esta palabra de reconciliación. Así que somos embajadores. Mira, ¿en nombre de quién? En nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mira qué potente. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Te puedes imaginar el nivel de honra, de poder, la dimensión que tiene esta misión? Es en el nombre de Cristo, como si Dios rogase. Y esto es muy potente para el estudio de hoy. ¿Cómo debemos de hablarles a las demás personas? Y lamentablemente te encuentras en la internet videos de personas que creen que polemizar y tener discusiones sobre aspectos teológicos con otro ser humano, creen que eso es evangelismo, y eso no es evangelismo. No es evangelismo. Porque tener discusiones con otras personas acerca de qué es lo que yo creo sobre el origen o el destino del hombre, y que otra persona venga a discutirme sobre su idea de origen y destino, o sobre su idea de moral y la mía de pecado, eso no tiene nada que ver con el evangelio. No lo digo yo, lo estás leyendo. No tiene nada que ver. Lo hemos visto a lo largo de todo lo que has podido leer con versículos bíblicos a lo largo de estas semanas. Por supuesto que podría ser muy edificante tener una conversación amena, respetuosa, pero no es lo que ves en los videos. En los videos ves gente que está polemizando con micrófonos a 10 metros de distancia y haciendo como un circo para ver si estas personas que son ciegas, que son los no creyentes, Dios las describe que les es imposible discernir lo espiritual, por eso es que a pesar de que les hables y les hables de Cristo, no lo entienden, ¿ya? Les es imposible discernir las cosas espirituales, y ellos son los ciegos y tienen discusiones con personas a las que Dios les ha permitido comprender la Biblia. Entonces, ¿cuál virtud hay en ello? Y si pones atención, no hablan de Cristo Jesús en ningún momento. Entonces, ¿cómo aplicas esto de que Dios está rogando? Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, vuélvanse a Dios, reconcíliense con Dios. Dios está esperando. Aquí cabe mucho el mensaje, por ejemplo, del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo queda bellísima, amarrada a esto, para poder ver el mismo mensaje donde el padre, que en esa figura representa a Dios Padre, está esperando, ansioso de poder recibir al hijo que se había perdido. Y eso es exactamente lo mismo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, ¿cuál es esta pista, que la primera que te podemos entregar acerca de cómo Dios quiere que le hables a las personas que no creen en Él, que no han creído en Jesucristo? Hay muchas personas que dicen, no, yo conozco de Jesús, yo creo en Jesús, pero además tengo que hacer esto, más esto, más esto, más esto, y suman obras. Eso no es salvación eterna. Eso es crear una religión. Una religión no es la fe en Cristo Jesús, donde crees que porque tienes este conocimiento intelectual, pero no has nacido de nuevo, entonces sumas obras, para que entonces estas obras te hagan creer que vas a tener entrada al cielo. Dios ruega a los no creyentes. ¿Qué actitud deberíamos de tener nosotros como sus embajadores? No menos que rogar, una y otra vez y otra vez y otra vez. De repente puede ser que la persona ya no quiere escucharte. Eso ya no es problema nuestro. Pero nuestra responsabilidad es hablar de Jesucristo en todo momento. Mira lo que te enseña Colosenses 4, 5, 6. Aquí Dios nos enseña, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deber responder a cada uno. Entonces ya otro concepto, aparte del que vimos de que somos embajadores y tenemos que rogar en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Entonces dice redimiendo el tiempo.
No podemos desaprovechar ninguna oportunidad para poder predicar el evangelio. De hecho, somos llamados a crear estas oportunidades. Tenemos que redimir el tiempo es corto, el tiempo se acaba, las oportunidades son pocas. Tenemos que crearlas o aprovecharlas todas para que Cristo sea presentado como es debido. Y por supuesto que la forma en que estás hablando, que lo que estás diciendo tenga sentido, pero que también sea verdad y que además sea atractivo para la persona que te está oyendo, ¿verdad? Tienes que elaborar este mensaje de una manera que atraiga a las personas a Cristo y no nosotros ser mismos los que estamos creando barreras como estos pleitos que se ven en la internet y todo eso. No puede ser posible. ¿Qué virtud puede haber en ello? Lo más llamativo es que hay miles de personas que creen que de esa forma hay alguna virtud. De hecho, se aplauden entre ellos por ese tipo de cosas. Es muy lamentable, muy, muy lamentable. De repente puedes escuchar a una persona que está en las paradas de los autobuses y hay una persona con las paradas de los autobuses con una Biblia debajo del brazo y está gritando: arrepentíos, arrepentíos, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Esa es una forma de hablar de Cristo Jesús. Si eres analítico en esto, te vas a dar cuenta que realmente poco habla de Cristo Jesús. Está anunciando solamente juicio, 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 condenación, condenación, condenación. Pero les enseña a las personas uno a uno cuál es la respuesta posible para esa condenación. No, no lo hace. Es muy lamentable. Entonces, no es posible que eso alguien lo pueda considerar como el Evangelio. ¿Eso qué es? Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a que las personas vean que son pecadoras. Eso es lo que es, lo cual es correcto, por supuesto. Pero estamos hablando del Evangelio. El Evangelio es Cristo Jesús, como hemos estado estudiando. Mira este otro pasaje. Dios nos habla de humildad, mansedumbre a la hora de hablar con las otras personas. Con aquellos que no le conocen, nos dice: háblales con mansedumbre, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y ojo, qué interesante, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Te recuerda la soberanía de Dios en cuanto a permitirle a una persona el arrepentimiento para salvación? Aquí lo puedes ver también. Pero en el caso que estamos estudiando nos dice que con humildad, que con mansedumbre, nosotros le hablemos a las personas acerca de Cristo Jesús. Lo ves de nuevo en 1 de Pedro 3, 15, 16, que esto lo habíamos estudiado también más profundamente el pasaje en la primera sesión. Y aquí vuelves a ver mansedumbre, reverencia, respeto trata. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Y dice, teniendo buena conciencia. Ya te recuerdas muy bien lo que hemos enseñado en la primera sesión acerca de lo que eso significa. Entonces, ¿cómo es que tienes que hablarles no solamente en cuanto a la forma en que estás usando, sino cómo te comportas para hablarles a las otras personas acerca de Cristo Jesús? Luego puedes encontrar en Judas 1:23 que tenemos que hacer uso de misericordia. Y está diciéndote: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta última parte, la parte B, lo que te dice es: no te entremezcles con sus falsas creencias, con sus falsas doctrinas, pero ve a ellos y preséntales el Evangelio. ¿Cómo? Con misericordia. Con misericordia. ¿Conocen ellos a Cristo? No. ¿Te recuerdas cómo eras antes de conocer a Cristo? Te tienes que acordar. ¿Tienen ellos posibilidad de ver a Cristo? No. Son ciegos. ¿Te acuerdas de todo lo que hemos estudiado ya? Y es la última sesión. Hemos pasado por muchísimos estudios bíblicos. Entonces, se trata de tener misericordia con estas personas. Evangelizar no es discutir. Si has estado en discusiones con tu familia, con tus amigos, con personas ajenas, no estás evangelizando a nadie. En principio, porque tener discusiones teológicas, eso no es el evangelio ni es evangelismo. Eso es tener discusiones sobre temas de Dios. Lo puedes también encontrar en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo también se va
a Grecia y está en el Areópago y va a hacer una conversación con estas personas, pero en vez de predicar el evangelio de Cristo que siempre ha predicado, se pone a hablar de las cosas de Dios. Al fin y al cabo lo terminan sacando de ahí, ¿verdad? Y es muy interesante porque en esta ciudad es la única ciudad donde estuvo Pablo, donde no hay evidencia bíblica de que haya quedado una iglesia debidamente constituida. Es muy interesante. Y estaba predicando y hablando de cosas de Dios, sí, pero no del evangelio. Es muy interesante, esto es muy fino. Se necesita un corazón verdaderamente sencillo, humilde, para poder comprender si realmente no hemos estado anteponiendo nuestro orgullo, vanidad, a la hora de estar discutiendo con otras personas. Porque discutir acerca de religiones no tiene ningún provecho. Porque al fin y al cabo la persona que cree en su religión va a creer en eso, no importa lo que le digas. A mí no me interesa que una persona crea en su religión o no. A mí lo que me interesa es que la persona pueda conocer, oír de Cristo Jesús, para que entonces sea el evangelio el que pueda utilizar Dios para salvar a una persona. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estas discusiones, sea por las razones que sean, lo que están haciendo es creando barreras para la predicación del evangelio. Está haciendo que las personas ya no te quieran escuchar más. Entonces cometemos errores por amor. Porque entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en tu propia familia? En tu familia, en el seno de tu familia, si estás hablándome, y entonces sí, ¿cómo hago para hablarle de Dios a mis hijos? Porque cuando me acerco a mis hijos a hablarles de Dios, se enojan, ¿verdad? Porque dicen, ahí viene otra vez mamá a hablarme de Jesús, o ahí viene otra vez papá a hablarme de Jesús, o con tu madre, o tu esposa, o tu esposo. ¿Por qué no suceden estas cosas? ¿Qué pasa ya con este tío o con esta tía que ya no quiere hablarte más? ¿Por qué? Porque en el pasado, como les amas y has entrado tal vez en desesperación, te has visto completamente desarmada, desarmado para poder hablarles acerca de Cristo. Y has entrado en discusiones. O incluso podría haber tal vez aquel tío lejano que más bien se ha dado cuenta que es lo que tiene que venir y decirte para molestarte. Y más bien ahora todo te lo agarra en broma. Y más bien te dice cosas con ironía, con la única intención de ver cómo puedes explotar o cómo puedes sentirte humillada o alterado y reaccionar en contra de eso, cuando realmente lo que deberías de más mostrar es mansedumbre, respeto, ternura, reverencia, ¿verdad? Humildad a la hora de predicar a Cristo Jesús. Pero es por amor a estas personas que nos hemos desviado, cuando realmente lo que podríamos hacer ahora aquí es llegar y decirle, mira mamá, ¿me permites un momento? Quiero hablarte y quiero pedirte perdón, porque en el pasado tal vez hemos tratado de hablar sobre cosas de Dios y de Jesús y nos hemos visto en discusiones, porque esta discusión ha terminado hablando de las religiones. Y quiero pedirte perdón porque se han dado estas discusiones y no es correcto. Pero vieras qué interesante lo que ahora aprendí. Estuve en un seminario hablando de Jesús y mira quién es Jesús. Jesús es Dios. Y empiezas a narrar el Evangelio, a sembrar la buena semilla, a hacerlo con ternura, con respeto, con reverencia, que es así como nos manda Dios. Tenemos que aprender a desarrollar la empatía, porque no es posible que una persona que crea en sus religiones y en sus cosas, tal vez eso le da cierta seguridad. Y en este momento le estás viniendo a decir, ya no tenga más seguridad en sus obras, sino que tiene que tener seguridad en Cristo Jesús. Eso es fe. Y ese es el problema del ser humano. Muchísimas personas de eso, de hecho, la inmensa mayoría, no es que sean pocos o algunos o muchos, no, la inmensa mayoría no va camino al cielo. Eso es una tragedia universal. La inmensa mayoría va camino al infierno, va camino a una eternidad separado de la presencia de Dios. Y eso es una tragedia que debería de parar el mundo y decir, a ver, espérenme en un momento. Y además decirle al mundo, lo mejor de todo es que el mensaje para alcanzar salvación no depende de las obras humanas. Es por la gracia de Dios, que eso es lo que estudiamos la semana pasada, mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces tenés un mensaje que por eso se llama evangelio, que como ya habíamos estudiado, significa buena noticia. Las buenas noticias de Jesucristo.
Por supuesto que son buenas cuando me están diciendo que todo lo que he estado creyendo durante años estaba equivocado. Y no estamos hablando de religiones. Pueden abrir la Biblia, la propia Biblia que tú tengas, mientras sea la Biblia. Porque ya vas a ver que más adelante vamos a hablar de gente que no tiene una Biblia, lo que tiene es un libro sagrado para ellos, pero que no tiene ninguna autoridad divina. Ya vamos a ver eso. Pero desarrollar la empatía, que las personas puedan oír tu mensaje porque les estás hablando bien. Ya estudiamos qué es lo que Dios dice acerca de ellos, que ellos no pueden comprender lo espiritual, que son ciegos o muertos espirituales. No pueden discernir lo que les estás hablando, a menos que el Espíritu Santo les salve. No hay manera. De hecho, esto se ve afuera y dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia también lo ves. Hay personas que repiten y repiten versículos bíblicos clave que hablan sobre la salvación por fe y solo por fe. Vamos a ver varios hoy. Y sin embargo, insisten y no se dan cuenta en salvarse por obras. Esto es una tragedia. Es una tragedia y vamos a ver un poco más profundamente estos temas. Ahora, cuando estamos hablando con las personas, tenemos que recordar que Cristo murió por ellas. Así como murió por nosotros, no es correcto que estemos teniendo discusiones o pleitos o ofendiendo a las personas por las cuales también Jesucristo murió. Y por lo tanto, nosotros tendríamos que hacer uso de misericordia, tener compasión de ellos, tener misericordia de ellos, tener paciencia con ellos, de la misma manera en que Dios la ha tenido con nosotros. Recordemos de dónde es que Dios nos ha sacado a nosotros. Del mismo sitio. Alguna vez fuimos ciegos, alguna vez fuimos incapaces de discernir lo espiritual. Y no es que yo tenga conocimiento intelectual de lo espiritual. No, es que si no han nacido de nuevo, a ellos les es imposible comprenderlo en la profundidad y amplitud espiritual que es necesaria. Por lo tanto, nunca van a poder alcanzar salvación. Entonces nosotros tenemos que, somos en nosotros, es en nosotros donde recae la responsabilidad de dirigir la conversación para que no se convierta en una discusión. Y si algún momento se convierte en una discusión, será por la otra persona, no por nosotros. Y nosotros terminarla en ese momento porque ya eso no está honrando a Dios. Ahora, ¿están rechazando? No, ellos están rechazando a Jesús, no a nosotros. Ellos rechazan a Jesús, ese es el tema, esa es la esencia de por qué una persona va al infierno. Pero es que yo conozco de Jesús. Sí, pero Jesús te dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo mando? En Juan 3:18 él enseña, el que cree, el que en él cree, no es condenado. Está diciendo que el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree en Jesús, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación no es por obras, es por fe. Creer, creer, es por fe solamente. Cuando una persona dice yo tengo fe, pero también tengo obras, está ofendiendo a Cristo, porque no es por fe y obras, o fe y méritos, o fe y sacramentos. No es así. Todas esas obras, méritos, sacramentos, la ley, cumplir, etcétera, todo eso son mandamientos de hombres que han sido dados por los hombres, no por Dios. Por Dios es solamente la salvación por gracia mediante la fe. En primera de Juan 5, 11, 12 encontramos esto mismo. Y dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces no se trata de andar por la vida haciendo sentir mal a los no creyentes. Se trata de hacerlos sentir atraídos para conversar amenamente acerca de Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Esa es el arte de poder hablar correctamente del Evangelio. De eso se trata, no de andar en discusiones completamente innecesarias. Te recuerdo que no te estamos enseñando un método de evangelismo, sino que lo que enseñamos es qué es lo que la Biblia, Dios ha revelado acerca del Evangelio y de cómo hablarles a las demás personas, y eso es lo que hemos estado enseñándote. Hoy terminamos. Entonces, ¿qué es lo que ves? Que tenemos que tener el primer punto, relacionarnos con las personas. Si no nos relacionamos con las personas en el mundo natural, nunca vamos a poder hablarles de Dios.
Luego tenemos que hacer un giro a las cosas espirituales y luego vamos a hablar sobre las malas noticias y las buenas noticias. ¿Ya? De eso se trata. Hablando a la conciencia, esquivando el intelecto y además siempre enfocados en el evangelismo. De eso se trata, pero el primer punto es que nosotros podamos relacionarnos con las personas. Esto mismo que estás viendo acá, lo puedes ver que es lo que hizo Jesús en Juan 4. En Juan 4 puedes ver donde el Señor Jesucristo se relaciona con la mujer samaritana en un pozo. Y esto a mí me llama muchísimo la atención, es muy bello, porque si estudias este pasaje te vas a dar cuenta que Jesús no tenía que estar ahí. Los propios discípulos lo sabían. Ellos andaban con él y ¿qué está haciendo Jesús acá? Y además, ¿cómo? ¿Ya comió? ¿No comió? ¿Qué es todo esto que está pasando aquí? Me fascina porque Jesús no tenía por qué estar ahí, pero él estuvo ahí, decidió estar ahí, pero además Dios hizo que Juan escribiera esto para que nosotros lo pudiéramos conocer y ver cómo es que Jesús se relacionaba con esta persona para poder presentarse ante ella. Y vas a poder ver cómo estás hablando, relacionándote en el mundo natural, haciendo un giro a las cosas espirituales, hablando de la mala noticia, enseñando a la persona que es pecadora, que tiene un problema con Dios. Lo que pasa es que las religiones del mundo a eso le han inventado un montón de cosas como para tratar de tapar un poco el problema con Dios. Por ejemplo, creando supuestos lugares intermedios, ¿verdad? O creando una forma de cómo pagar por esos pecados. Eso no es posible. La Biblia enseña que no es posible, que no hay manera, porque todos tus pecados dejan una mancha en tu corazón que solamente puede ser lavada por Dios. No dice que sea lavada si confiesas tu pecado o haces tales penitencias. No puede ser lavada de esa forma. Es solamente lavada por Dios. No es porque alguien diga en este momento yo te perdono tus pecados. Así no funciona. Es solamente si la sangre de Cristo ha borrado tus pecados que una persona puede ser declarada justa ante Dios. Entonces puedes encontrar en Juan 4, 6, 7, donde Jesús viene y empieza a relacionarse con esta mujer en el pozo, con la mujer samaritana. Leemos, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Se está relacionando con ella en el mundo natural. Está rompiendo el hielo. Está buscando cómo tener una conversación con esta persona. Intencionalmente está buscándola para tener una conversación con ella. Luego él va a hacer un giro intencional a las cosas espirituales. Esta es la forma, esta es la estrategia, esta es la manera en que puedes hacerlo, porque si no, te vas a quedar esperando que alguien saque el tema de la vida eterna, porque si no, nadie lo va a sacar. Es muy difícil que eso suceda. Como te he hablado en estos tiempos de pandemia, hacer un giro a las cosas espirituales sería algo muy sencillo, porque lamentablemente se mueren miles de personas todos los días, a nivel mundial, ¿ya? Todos los días está muriendo gente a raíz de la pandemia en tu país, en mi país, así que es un buen tema para hacer un giro a las cosas espirituales. Si te murieras en este momento, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? ¿Cuál es el destino eterno de tu alma en estos momentos? ¿Has pensado en eso alguna vez? Esa es una forma en que puedes hacer un giro a las cosas espirituales. Y ahí vas a ver lo que la persona te va a empezar a decir. Ya veremos cómo se desarrolla cada conversación. Leemos en Juan 4:10 acá, donde él hace ese giro, y le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí hizo un giro a las cosas espirituales. Por supuesto, la mujer samaritana no entendió de qué Cristo le estaba hablando, pero eso no viene al caso en este momento. Él sigue y ahora va a utilizar la ley para antes de presentarse. Como te hemos enseñado que siempre vas a ver la ley presente, siempre que el evangelio está ahí está la ley de Dios. Entonces, ¿quién fue el que te enseñó de no usar la ley? Dios no fue. Pero en algún sitio eso ha sucedido. ¿Quién te enseñó de que no podías decirle o hablar sobre pecados con una persona no creyente? ¿Quién te enseñó eso? Porque Dios no es. Y entonces
Jesucristo utiliza el problema del pecado y usa la ley y mira el pecado. Juan 4, 16, 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cuál es el pecado que Jesús está usando acá? No cometerás adulterio. ¿Ya? Ese es el pecado que Jesús está usando acá. ¿Y cómo sabes que está hablando de adulterio? Bueno, pues en la parte final. Y el que tienes ahora, el que ahora tienes, no es tu marido. ¿Ya? No importa si estos otros 5 tampoco eran su marido, porque una costumbre judía era de que tal vez una persona en aquel tiempo se casara si queda viuda y entonces se casa con su hermano, con el hermano, el otro, para que ella no quedara sola. Y en el tiempo antes hacían ese tipo de costumbre. No, aquí no viene nada de eso al caso. Es que el marido que ahora tiene, el hombre que está con ella ahora, no es marido de ella, ¿ya? Jesús le está hablando, está usando la ley y por supuesto que le está enseñando cuál es su condición pecaminosa. Y por último viene entonces donde se presenta la salvación. Y aquí en Juan 4, 25, 26, Jesucristo le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, ahora es cuando tú puedes hablar de la gracia, del arrepentimiento, de la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, hablar de Jesucristo con amplitud y qué es lo que hizo en la cruz por nosotros. Ese es el momento de poder presentar eso. Y cuando usamos la ley, puedes usar los 10 mandamientos, como te hemos enseñado, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos ha dado, la herramienta que Dios nos ha dado, lo viste en la segunda lección, para poder evangelizar, para poder hablar a las personas y hacer que una persona comprenda que es pecadora. Ahora, en el contexto de nuestro trasfondo hispanoamericano, donde la Iglesia Católica es tal vez la religión más difundida, en nuestro contexto, yo recomiendo utilizar solamente 4 mandamientos. Puedes usar los 10, yo no tengo ningún problema. El tema es que la Iglesia Católica ha cambiado estos 10 mandamientos. Tú puedes ir a la Biblia y puedes leer cómo están ahí los mandamientos escritos y cómo son. Pero la Iglesia Católica enseña 10 mandamientos diferentes. Lo puedes ver, puedes comparar versiones y Biblias. Y entonces sería como complicado ponerse a discutir o a ver con una persona si realmente el primer mandamiento o el 10º son como Dios los pone, o si lo que tenemos que hacer es guardar las fiestas o acordarse del día de reposo. Es una discusión que se puede armar. Lo cierto del caso es que estos 4 mandamientos que te estoy marcando acá, el 6, 7, 8 y 9, sí están exactamente iguales. Al fin y al cabo, vieras qué interesante que es usar la ley, porque la ley va a ser el efecto para la cual fue creada, y es que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, sirve. Aquí tú puedes utilizar no mentirás, no robarás, no asesinarás, ampliado con Mateo 5, no cometerás adulterio, ampliado con Mateo 5. Aprovecho en este momento y te los enseño brevemente cómo es. Porque en Mateo 5, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo además lo que está haciendo es enseñando también el carácter espiritual de la ley. No era como los fariseos, querían solamente decir, sí, mira, yo externamente puedo cumplir los mandamientos. No, no. Dios a lo que le interesa es el corazón, no las formas que tienes para presentarte ante el mundo y equivocadamente quieres presentarte ante Dios con esas mismas formas y apariencias. Entonces, ¿alguna vez has dicho una mentira? ¿Verdad? Y la respuesta obviamente va a ser que sí. Entonces, ¿cómo le llamarías a la persona que miente? Mentiroso. ¿Alguna vez has robado algo? No importa el monto, no importa cuándo. Puede ser que cuando niño te robaste unos confites o cuando joven robabas fruta de la finca del vecino. Entonces sí, has robado algo. Y por supuesto puede haber alguna persona que diga, no, yo nunca he robado. No, pues no es cierto, porque si has entrado tarde al trabajo sin permiso, eso es robar al patrono. Si has salido temprano del trabajo sin permiso, le estás robando al patrono. Si en tu celular tienes música por la cual no has pagado, descargaste música de internet y no has pagado por ello, se llama robar. Si has estado en tu oficina y te llevaste un lápiz, un lapicero para tu casa o para la universidad, eso es robar.
Entonces robar es muchísimas cosas. No es solamente meterse a robar un banco. Entonces, ¿cómo le llamarías a la persona que roba? Ladrón. No asesinarás, ¿verdad? No matarás, llaman algunas personas. No asesinarás. Entonces, las personas dicen, no, yo no he matado a otra persona, yo no he asesinado a alguien más. Eso es muy posible, yo tampoco lo he hecho. Sin embargo, el Señor Jesucristo enseña en Mateo 5 que nuestro enojo, nuestros pleitos, nuestras iras con otra persona, Dios las recibe como asesinato espiritual. Eso es impresionante. ¿Por qué esto es así? Esto lo que nos demuestra no es cuán malos somos solamente, sino cuán santo y puro es Dios. Que aún nuestros enojos, nuestros pleitos, nuestras iras con cualquier otra persona, Él los recibe como si nosotros lo hubiésemos matado espiritualmente. Ah, entonces yo te pregunto, ¿alguna vez te has enojado con otra persona? La respuesta es sí, definitivamente que sí. Entonces, ¿cómo le llamas a una persona que mata a otro? Asesino. Y el último que estamos viendo acá es el del adulterio. Y las personas creen que adulterio para Dios es como que solamente si yo, que soy casado, me acuesto con una persona casada o con otra mujer, o que si otra mujer es casada se acuesta con un hombre, y llaman eso adulterio. No, 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 no. Para Dios, que es tan santo, no solamente eso es adulterio, porque eso sin duda es adulterio, para Dios y para los hombres. Pero Dios enseña en Mateo 5 que se nos había enseñado que no cometamos adulterio, ese adulterio que estamos hablando de, sino que Él dice que si un hombre o una mujer vuelven a ver a otro hombre u otra mujer con codicia, ya cometieron adulterio en su corazón. Habéis oído que se os dijo, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Así de santo es Dios. Entonces, si obviamente si sos una mujer y has visto un hombre con codicia sexual, ¿verdad? Con malos pensamientos, a eso se está refiriendo Jesús. Entonces todo el mundo ha roto estos 4 mandamientos. No se necesita entrar en polémicas acerca de que si el primero o el segundo son como Dios dice o es que tal religión los cambió. No, con solamente esto, de hecho, como ya estudiaste en Santiago, con un solo mandamiento que hayas infringido, es como si hubiese roto todos los demás. Y de hecho, para ir muchísimo más allá, todos nacimos con el pecado original, o sea, realmente nadie nació libre de pecado, todo el mundo está en pecado y como habíamos escuchado ya y estudiado, Dios ha sometido a todos a desobediencia para Él tener misericordia de todos. Entonces, estos son los 4 mandamientos que yo te recomiendo utilizar. Luego podemos ver también el uso de tratados evangelísticos. El uso de los tratados evangelísticos es una herramienta muy útil para poder romper el hielo y poder conversar con otras personas. Por ejemplo, aquí nosotros utilizamos de si crees que los perros van al cielo. Este particularmente es muy interesante, muy bonito, porque en esta moda, en esta tendencia, en este interés de la humanidad por cuidar mucho de los animales, lo cual es muy bello, las personas les entregas este tratado y todo el mundo lo recibe con mucho agrado. ¿Ah? Es un tratado en blanco y negro que tenemos y lo puedes encontrar en la página web totalmente gratuito y puedes descargarlo, te entran 4 en una página 8,5x11, en una página normal para que puedas imprimirlos, recortarlos y utilizarlos para poder compartir el evangelio con otras personas. Esto es muy interesante porque las personas van a estar ya interesadas en ver si los perros van al cielo o no. Al fin y al cabo, nosotros no damos la respuesta de si los perros van a ir al cielo o no. Lo interesante aquí es que unas personas dicen que sí, otras personas dicen que no, otros que no lo saben, pero lo que llama poderosamente la atención es que muchas personas están más interesadas en saber o en creer que sus mascotas van a ir al cielo y no en saber si ellas mismas van a ir al cielo. Eso es muy interesante. Entonces, este es un tratado evangelístico que puede ayudar a romper el hielo y a presentar el evangelio con otras personas. Luego podemos tener otra herramienta, que es este billete del millón de colones, por ejemplo, que nosotros hemos hecho aquí en Costa Rica. Y no es un billete falso, porque no existe un millón de colones. Y este billete, lo que tiene por detrás es el evangelio igualmente, donde te hace la pregunta del millón y te presenta las malas noticias y las buenas noticias. Entonces son herramientas que puedes utilizar para presentar el evangelio a las personas y que te ayuden a guiarlas a Cristo Jesús.
Está este otro, que es un tipo brochure, muy interesante, muy bonito, es como caricatura, ¿verdad? Y este lo puedes utilizar también sobre si sos una buena persona, si crees que eres tan buena persona como para que Dios te deje entrar al cielo, ¿verdad? Es un poco esto lo que enseña con este otro tratado, con este otro brochure. Luego, te recuerdo nuevamente, no enseñamos un método, sino que esto que también está en tu libro es una guía para que recuerdes cómo es que debes de presentar el Evangelio y cómo es que deberías de organizar tus ideas y todo lo que has aprendido. Primero, siempre se habla de las malas noticias y cuando hablas de las malas noticias, el enfoque es la santidad y la justicia. Eso es lo que estamos hablando. Luego vamos a hablar de las buenas noticias y es ahí en ese momento donde el enfoque es la misericordia y el amor. ¿Ok? Entonces, así vas a poder presentar el Evangelio de una manera correcta. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, nos vamos a relacionar con las personas. Te recuerdas el punto número 1. Si no hacemos ese punto número 1, nunca vamos a poder llegar y presentar el Evangelio a todo el mundo. Por más obvio que parezca, es que justamente no lo cumplimos. Por lo tanto, nunca evangelizamos, porque nunca nos relacionamos intencionalmente con las personas para poder presentarles a Cristo Jesús. Luego vamos a hablar de Dios y que Él es santo y justo. Y también vamos a hablar del problema del hombre, ¿verdad? Que somos pecadores y usamos la ley de Dios para poder llevarles a comprender que tienen pecado y cuán serio es esto con respecto a Dios. La conciencia va a ser un trabajo extraordinario en este momento. Y luego vamos a hacerles una pregunta para entender si su destino, si comprenden este destino de ellos, si les interesa, si les preocupa, para entonces ahora sí venir a las buenas noticias y entonces hablar de Jesucristo y su obra en la cruz, ¿verdad? Hablar sobre el arrepentimiento por no creer en Jesús y hablarles sobre la salvación por gracia mediante la fe y finalmente orientarles, dirigirles a que se pongan a cuentas con Dios, dirigirlos a leer la Biblia. Eso es muy interesante. Muchísimas personas, la inmensa mayoría de las personas desconocen todo esto porque no leen la Biblia. No la leen, pueden leer los libros que sean, de los temas que sean, y leen libros muy grandes, etcétera, etcétera, pero nunca leen la Biblia. ¿No les llama la atención eso? ¿No les demuestra eso que la Biblia es un libro espiritual? ¿Eh? Que la carne humana no le interesa acercarse a Dios, porque la gente, sabes que si abrís la Biblia, ahí va a estar Dios, ahí va a estar la palabra de Dios llegando a tu corazón, pero la carne no le interesa acercarse a Dios. Entonces dirijamos a las personas a la Biblia. No hay mejor consejo, no hay mejor regalo que pueda darle a una persona que presentar el Evangelio y realmente invitarla a leer las cartas que Dios con tanto amor ha escrito para cada uno de nosotros. Ahora, también te hablamos sobre el combustible para evangelizar, ¿verdad? Habíamos hablado de que debemos de proclamar el Evangelio con la autoridad del Señor Jesús por el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. Y si lo haces de esta manera, no importa si lo haces bien o mal, mucho o poco, al fin y al cabo es Dios el que va a recibir la gloria, porque ya habíamos estudiado de que no es que nosotros amemos a Dios, porque Dios dice a mí nadie me ama como yo demando ser amado, ¿ya? Y tampoco amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, como para decir yo evangelizo por amor al prójimo, por compasión a los perdidos, porque tampoco cumplimos con ese mandamiento. Entonces realmente se nos cae el andamiaje, se nos cae la idea de por qué tenemos que evangelizar y nos pasa por encima, nos avasalla la idea de que no hacemos las cosas como deberíamos de hacerlas. Pero si todo lo que hacemos realmente lo hacemos para que Dios reciba gloria, entonces va a haber una motivación superior que no está puesta en nosotros, en mi amor por Dios o en mi amor por los perdidos. No, no, no. Así no es, porque en la Biblia nada está puesto sobre el hombre. Es sobre Dios la gloria. Entonces, pongamos todo, que lo que hagamos aquí en la tierra sea para la gloria de Dios, y ahí sí va a tener muchísima más potencia todo lo que estamos haciendo. Y recordemos que eso que estamos haciendo, no esperemos ver nosotros frutos, porque ya Dios nos ha dicho que lo que tenemos que hacer es sembrar la buena semilla, y sin que nosotros sepamos cómo, ella va a dar fruto. Y el momento de la siega llegará. Y entonces ahí es donde se va a cosechar, Dios va a cosechar para sí a aquellos a los cuales Él ha salvado.
Recuerdo que todo esto está en el libro y todo esto ya lo habíamos repasado, ya lo habíamos estudiado en profundidad. Un concepto nuevo que te enseño es esto: aprender a repreguntar. Fíjate que es importantísimo y además es muy potente en toda tu vida, para todas tus relaciones humanas. Es muy importante aprender esto, pero realmente en evangelismo es invaluable, invaluable. Voy a poner un ejemplo. Hay una conferencia de teología donde al final de la conferencia te has dado cuenta que las personas llegan y algunas personas que tienen preguntas un poco más íntimas se acercan hacia los expositores para al final de la conferencia poder preguntarles de forma más íntima algo. Esto es bastante normal que suceda. Pero entonces, esto que te estoy narrando es verdad, así sucedió, y había una pareja de personas jóvenes, una pareja joven, que se acerca al expositor al final de la conferencia y venían empujando una carriola con un bebé, un cochecito de bebé, con el bebé dentro. No sé cómo lo dirás en tu país, pero es este cochecito donde llevas al bebé, ya sea un coche de bebé o una carriola de bebé, van empujándolo. Y llegan hasta la persona que acaba de terminar de dar la conferencia de teología y le preguntan, la mujer le hace una pregunta. Quiero hacerle una pregunta y es: ¿por qué es que Dios permite que le sucedan cosas malas a personas buenas? ¿Has oído esa pregunta alguna vez? Y hay una respuesta, y hay una respuesta teológica, cajonera, y no estoy respetando la respuesta por decir que es cajonera, pero es la respuesta clásica a esa pregunta, y se la puedes dar, incluso está impresa en un papel. Tome, aquí está su respuesta, el que sigue. Pero cuando te estoy enseñando a repreguntar, mira qué importante esto. Esta persona viene y pregunta, repito, ¿por qué Dios permite que le sucedan cosas malas a personas buenas? Y en el momento que el expositor ya estaba preparado para responder, se da cuenta que el bebé que está en la carriola, que el bebé tiene deformidades claramente visibles en su cuerpo. Qué duro. Qué duro. Porque entonces ahora él mismo se está dando cuenta que no es que estas personas tuvieran una pregunta grosera contra Dios, o porque quisieran ofender al expositor, o porque quisieran blasfemar a Dios. No, realmente traen una pregunta sincera que nace probablemente de un corazón sincero y dolido por estar viviendo algo muy fuerte en su vida. Entonces nosotros, por supuesto que en ese momento la persona que está en la conferencia ya no le respondió esta forma directa de teológicamente enseñarle que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios no trae ningún mal, etcétera, sino que va a empezar a construir y a elaborar una respuesta aún más respetuosa de la realidad de esta otra persona. Cuando aprendemos a repreguntar, mostrando una preocupación genuina por la otra persona, abrimos puertas, tendemos puentes de oro en la conversación y vamos a poder conocer. Cuando una persona te dice, no, mira, es que yo soy ateo, ya vamos a estudiar un poquito más en profundidad eso, yo soy ateo o yo soy agnóstico, y en vez de preparar una respuesta tuya en contra de eso, ¿por qué no le preguntas, ¿y por qué eres ateo? Y la respuesta que te va a dar te va a sorprender. Y además te va a guiar a comprender por qué es que esta persona realmente quiere decirse a sí misma que es ateo. Te sorprendería si empiezas a escarbar, que eso es lo que haces cuando empiezas a repreguntar y dejar que la otra persona te responda. Te podrías dar cuenta de que tal vez esta persona dice ser ateo porque le sucedió una tragedia muy dolorosa en su vida. No es que no crea que Dios no existe, sino que esta es la respuesta que él ha hecho en su corazón para poder salir adelante. Te recuerdo también, como estudiamos, de que a nivel de evangelismo no es conveniente estar enseñándole a los no creyentes las cosas que son para el reino, para los hijos, para los escogidos. En un no creyente, lo que esta persona tiene que estar oyendo es volverse a Dios, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje donde predicas el evangelio. Pero si nosotros estamos tomando, recuerda de esta sesión, donde hemos visto en detalle este cuadro, si nosotros tomamos las cosas que son realmente para los hijos de Dios,
porque no todos son hijos de Dios. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, creación de Dios. Pero los hijos de Dios son solamente aquellos a los cuales Él ha salvado. Lo hemos estudiado con total profundidad. Por supuesto que el hecho de que haya gente que diga, no, todos son hijos de Dios, eso no los hace a todos en hijos de Dios. Y si alguien quisiera o tiene duda, pues lo único que tiene que hacer es ir a estudiar la Biblia en vez de andar repitiendo lo que encuentra en Google. Esto es muy fuerte, pero no podemos estar enseñándole o hablando, conversando con personas no creyentes sobre las cosas que son para los hijos, porque estas personas no creyentes no reciben esas promesas que los hijos están recibiendo. Lo que Dios les advierte a los no creyentes es una advertencia de que si no te vuelves a mí, vas a tener un problema muy serio en la eternidad. Vuélvete a mí, que yo ya hice todo lo necesario para poder salvarte sin esperar de ti nada a cambio. La salvación es un regalo de Dios que se recibe por fe en Jesucristo y no por las obras humanas. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Acuérdate que todo lo que hablamos es con respecto al evangelio y al evangelismo. En cuanto al evangelismo, si yo le estoy hablando a un no creyente de conceptos que son para los hijos de Dios, podría incluso estarle obligando a cumplir con requisitos, supuestamente, para poder alcanzar la salvación. Y no es así. Realmente Dios nos ha salvado aún siendo nosotros pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Muy bien, eso es para un impío. Y en el momento que ya Dios te ha salvado, ¿cómo se comporta un hijo de Dios? Pues vive permanentemente apartado del mal. Por supuesto que todas las personas pecan y todas las personas se caen, ¿verdad? Pero aquel que comenzó la buena obra en todos nosotros, la continuará hasta que quede completa, terminada, hasta el día de Jesucristo. Esa es la promesa que puedes ver en Filipenses 1:6. ¿Te das cuenta? Entonces, para los no creyentes tenemos que desarrollar una forma de hablarles que sea solamente sobre los temas que competen al Evangelio, para no generar confusión, para no generar distracciones y para no poner sobre ellos cargas que ni siquiera nosotros mismos podemos llevar. Ahora, cuando hablamos con los católicos, ¿qué es lo que sucede con un católico? Bueno, la religión católica fue fundada por el emperador romano Constantino en el año 325 después de Cristo. Ahora, no es que haya que irse a hacer grandes estudios de esto. Si te metes a estudiar religiones del mundo, te vas a dar cuenta de ello. Los católicos, la Iglesia Católica, porque no los católicos, porque hay que hacer una diferencia, pero la Iglesia Católica dice que, y hablan de una sucesión apostólica y que entonces Jesús con Pedro y que esto y que lo otro, ¿no? Y está bien, se respeta. Es una mala interpretación de ese pasaje, porque si lo interpretas claramente te vas a dar cuenta que Jesús no está hablando de eso, pero, y lo dice con total claridad. Pero a mí lo que me llama más poderosamente la atención, te recuerdo que aquí estamos en un webinar para alentarte, para darte insumos, para poder evangelizar. No estamos en un webinar para polemizar con católicos o con la Iglesia Católica, ni mucho menos. Pero ve qué interesante es esto. Pedro no es el apóstol a los gentiles. La función y el ministerio clara y bíblica de Pedro es que él es el apóstol escogido por Dios para dirigirse a los judíos. El ministerio de Pedro es solo y solo fue para hablar con los judíos. Pablo, por su parte, es el apóstol que Jesucristo constituyó con el ministerio de hablarle a los gentiles. A mí me ha llamado esto poderosamente la atención siempre, porque si realmente alguien quisiera decir, yo tengo una sucesión apostólica para los gentiles, para la iglesia, es Pablo, no es Pedro.
Pedro es el apóstol dirigido a los judíos solamente, ¿ya? En la iglesia de Cristo, en esta dispensación de la gracia, donde vamos a incorporar a los gentiles, es Pablo. Entonces te empiezas a dar cuenta de un montón de inconsistencias que tiene ese planteamiento, que al fin y al cabo lo que interesa es que en el pasaje donde crees que fue fundada por Jesús y Pedro y esto y lo otro, no es así, porque si lo interpretas correctamente te das cuenta de que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Cristo no está fundando la iglesia sobre Pedro, cuando 4 versículos más adelante, puedes leerlo, 4 versículos más adelante, Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Entonces no era Pedro, en virtud de él como ser humano finito, corrupto, contaminado, como absolutamente todos los seres humanos estamos contaminados, somos finitos y corruptos, y si no es por la gracia de Dios en Cristo Jesús, nadie alcanza salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Si no es por eso, no hay ninguna manera de que alguien sea salvo. Y puedes ver, entonces no puede tener sentido de que Pedro sea la persona elegida para constituir la iglesia de Jesucristo, que sobre Pedro caiga eso, cuando 4 versículos más adelante, por favor, ve y los lees. Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. A Pedro, a Pedro. ¿Qué te demuestra eso? ¿No será que hay gente que primero no leen la Biblia, luego que quieren repetir solamente lo que han escuchado, en vez de ellos mismos ir y darse cuenta de estas cosas? Y lo que están haciendo es poniendo sobre Pedro cargas que ni él mismo puede llevar, porque el propio Jesucristo no le estaba diciendo que él tuviese alguna unción o algún ministerio particularmente especial para sobre un ser humano soportar la carga de construir toda una iglesia, porque la iglesia no es de Pedro ni es de los hombres. La iglesia es de Jesucristo, no de una religión. Entonces, la iglesia católica enseña que se salvan por fe en Jesús, más sus sacramentos, méritos y obras. Si lees y estudias el libro de los Hechos, te vas a acordar, ya lo hemos hablado en otras sesiones, de los que se llaman los judaizantes. Aquí puedes ver el mismo espíritu que estaba infiltrándose en la iglesia en aquel entonces. Aquí está, ¿verdad? Donde te dicen es por Jesús más obras, más cumplir la ley, más tienes que hacer sacramentos, más méritos, más, etcétera. No es así, ¿verdad? Ahora, han cambiado algunos de los 10 mandamientos, como ya escuchamos, ¿verdad? Obviamente, entonces esto uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? De no que era la palabra de Dios, ¿cómo es posible que la puedas cambiar? Y por supuesto, como consejo, es que no puedes entrar en polemizar sobre cosas de María, ¿verdad? O sobre el purgatorio. Ya te he hablado que no se trata de hablar de esos temas, se trata de presentar el Evangelio. Si ellos quieren venerar o, según tu opinión, idolatran a María, eso no es problema de nadie, porque nadie se va a morir y se va a ir al infierno por eso. Se van al infierno porque no tienen a Jesucristo como Salvador, por más que digan que sí. Estamos. Se van al infierno por el primer pecado que cometieron. ¿Me explico? Ya hemos estudiado todas estas cosas. En el libro de Santiago te dice que con solo un pecado que cometas es como si hubieras faltado a todos los demás. Porque la ley de Dios demanda que se cumpla toda, absolutamente toda, de forma perfecta, siempre, no cuando yo pueda, no, siempre. Y cuando ya pecaste la primera vez de niña, de niño, ya quedaste condenada. Para ser más bíblicamente correctos, nacimos en condenación. En pecado fuimos concebidos. ¿Cómo lo traduce esto Dios? Dios lo dice, yo sujeté a todos a desobediencia para yo tener misericordia de todos. Entonces Él es el que se puede levantar como el Salvador de todos. ¿Sí? Entonces, no se trata de que si una persona ora, venera o no venera a una imagen o a María o un santo, lo que quieras. Lo que la está condenando, en todo caso, sería que ya de por sí nació en condenación, el pecado original. Y con solo eso ya va eternamente al infierno. Eternamente está separada de la presencia de Dios. No tiene un abogado defensor.
no cuenta con el Salvador, no está preparado para poder presentarse en un juicio, porque va a ser condenada por sus propias obras, porque sus propias obras le condenan. Entonces, no es esos son discusiones infructuosas. Es como polemizar sobre la existencia o no del purgatorio. Esto es ilógico. Cuando te sientas a conversar con una persona sobre el purgatorio y esta persona, sin ser un extremista y por supuesto siendo respetuoso, se va a dar cuenta que la doctrina del purgatorio que los obligan a creer en ellos es un dogma de fe. Tienen que creer en ellos porque si no están amenazados de ser excomulgados, que para ellos es ser condenados para ir al infierno. Y Dios no enseña eso en ningún sitio de la Biblia. Entonces, cuando estás hablando sobre la existencia del purgatorio, es un dogma que es una doctrina que está soportada sobre el libro de Segunda de Macabeos. La Segunda de Macabeos es un libro que ellos mismos, la Iglesia Católica, considera apócrifo o deuterocanónico. Aquí no estamos, por raro que suene, no estamos insultando. Apócrifo o deuterocanónico significa que no es de revelación divina. La Iglesia Católica, cuando ellos han decidido ver cómo está constituida la Biblia católica, sumaron algunos libros que no son de revelación divina. Ellos no tienen ningún reparo en decirlo y en entenderlo y aceptarlo. Se supone que las personas que saben lo que significa apócrifo o deuterocanónico entienden que no son libros de revelación divina. Entonces, han construido una doctrina con base en un libro que no es de revelación divina. Y no es este momento para hacer un estudio sobre Segunda de Macabeos, porque te tendría que contar todo lo que pasó con este general judío israelita y entonces entender qué fue lo que sucedió para uno decir, no hombre, ¿cómo es posible que sobre esto creyeran que alguien puede creer que existe un lugar intermedio donde puedas orar por los muertos? Y no lo estoy diciendo para faltarle respeto a nadie. Estoy conversando y compartiendo con personas creyentes acerca de la realidad de las personas que amamos tanto y queremos ir a conversarles sobre Cristo Jesús. Acuérdate que ese es el fin de esta conversación. De hecho, en este momento podría ser que tú misma seas católica o católico y no habías oído nunca esta explicación. Y por supuesto, de repente podría yo entender que te sientas un poco ofendida, ofendido por alguna de las cosas que estoy diciendo. No las estoy diciendo para ofender a nadie. Estamos hablando entre personas protestantes, porque este es un seminario para personas protestantes. Si tú eres de otra religión y me estás oyendo, pues bienvenida eres. No lo estamos haciendo para polemizar ni ofender a nadie. Pero es que esta doctrina del purgatorio la construyeron sobre un libro que no es de revelación divina. Entonces, ¿cómo podría ser? Analicen esto, se trata de razonamiento nada más. ¿Cómo podría ser posible que un ser humano, no importa hace cuántos siglos fue, y no importa quién, cómo es posible que un ser humano, utilizando un libro, una novela, una historia de Israel, que no es palabra de Dios, no es una revelación de Dios, estos seres humanos pudieran conocer o entender cómo es que Dios dispuso la vida después de la muerte? Solo podrías regresar el video, por favor. Solo esto que acabo de decir sería suficiente para que digas no tiene ningún sentido. Porque no es posible que hombres con la sabiduría de hombres sencillos, corruptos, finitos, o sea, no estoy diciendo que ellos sean, no estoy insultándoles, es que Dios dice que todos nosotros somos corruptos y finitos. Entonces, ¿cómo es posible que esa enseñanza que está hecha con base en un libro de historia, en un relato histórico sobre los aconteceres de las batallas de Israel, tenga, y que no es de revelación divina, algún ser humano lo haya agarrado para tener la autoridad de forzar a otros seres humanos a creer que existe ese sitio? Lo más trágico es que para poder salir de ese sitio, o para no poder o para no ir a ese sitio, te obligan a hacer obras. Vete a Gálatas 3, 10, 11 y analiza en Gálatas 3, 10 cómo es que Dios se expresa de aquellas personas
que quieren salvarse por obras. Para que entonces Dios te ayude a poder comprender todo esto de forma más profunda y con mayor claridad. Pero si quieres citar algo de la Biblia sobre el purgatorio, puedes hablar de Hebreos 9:27, porque no hay lugares intermedios. Si una persona muere, abre sus ojos en el cielo o en el infierno. No hay lugares intermedios y además es automático, instantáneo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no hay regeneraciones y este tipo de cosas tampoco. Y después de esto el juicio. Esa es palabra de Dios. Pero si te es necesario hacer un énfasis de que no es por obras, puedes citar, como ya lo hemos aprendido, Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía, esto es cloro, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, el pecado que cometemos deja una mancha en nuestro corazón que no se lava con obras, no se lava con hacer esto o aquello o lo otro. Hay una mancha en el corazón y en la ciudad santa donde Él esté, nada impuro puede entrar a ese lugar. Y además, como si fuera poco, sumamos Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, está claro que todos somos pecadores, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Eso significa que todas nuestras obras, nuestras acciones que hacemos de justicia para presentarnos justos ante Dios, para decirles, Dios, te presento estas obras de justicia, te presento estas obras para que tú me salves, como para presentarme más limpio, Él dice que Él las recibe como trapo de inmundicia. Son para Dios como un trapo de inmundicia. Él no recibe las buenas obras humanas para presentar para la salvación. No es así, porque la voluntad de Él es que crean en quien Él ha enviado la salvación solamente por gracia mediante la fe, como estudiamos la semana pasada. Ahora, si tengo que hablarte un poco sobre los ateos, para darte algún consejo, igual, no es para polemizar con alguien que se diga que es ateo, es muy interesante. Esta de los ateos es sumamente interesante porque no existen y están tan confundidos, porque realmente están confundidos. El ateo es una persona que dice que Dios no existe, pero no puede probarlo. Ahora, la palabra correcta sería agnóstico. Agnóstico es una persona que no sabe si Dios existe o no, pero no puede probarlo. El ateo dice, no, Dios no existe, pero le pedís una prueba y no la tiene. Entonces ellos mismos en una tendencia, en una moda, han dejado de llamarse ateos para ahora llamarse agnósticos. Pero realmente, ¿qué es lo que dice Dios sobre un ateo o sobre un agnóstico? Eso es lo importante. Dios dice que no existen, que son necios. Te lo voy a poner de otra forma. ¿Crees que Jesús nació en Belén? Sí, claro, por supuesto, la Biblia enseña, Dios enseña en la Biblia que Jesús nació en Belén. ¿Crees que Dios escogió a Abraham de entre todos los pueblos del mundo en su momento? Por supuesto que lo crees porque así lo dice Dios en la Biblia. ¿Crees que Dios abrió el mar para que Israel cruzara cuando lo estaba sacando de Egipto? No importa cómo se abrió ni qué, pero sí crees, porque así lo dice Dios en la Biblia. Ahora, si Dios dice todas estas cosas en la Biblia, ¿por qué no habrías de creer también cuando Él te dice que no existen los ateos? En Salmos 14:1 te dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esto tiene referencia directa a Romanos 1:19-20. Porque todo lo que tenías que conocer sobre Dios, su eterno poder y deidad, les es claramente manifiesto por medio de las cosas hechas, por medio de la naturaleza, de la creación del universo. Todo una vida han sabido que Dios existe. Nadie tiene excusa para decir, yo no sé si Dios existe. Esto es lo que se conoce como la revelación universal. Lo que sucede
Es que vienen y te dicen, y por supuesto ellos hacen unos enredos tremendos y se presentan como más sabios, como más inteligentes que los demás. ¿Qué te está diciendo Dios que son? Son necios. Él te está diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero no solo eso, sino que además de que se jactan como si fuera algo sublime ser ateo o agnóstico. Lo que pasa es que los hijos de Dios tal vez nunca han estudiado esto, no lo saben, o nunca han hilado para poder construir una realidad y decir, no, es que no existen. Son necios. Porque en primer lugar, insisto, en Romanos 1, 19, 20, Dios te dice, todo el mundo sabe que yo existo. Todo el mundo lo sabe. Es la revelación universal. Todo el mundo sabe que Dios existe. Y dice, por ello, por esta revelación de que todo su eterno poder y deidad es claramente manifiesto por medio de las cosas hechas, que nadie tiene excusa. Lo que pasa es que no lo sabemos, no lo ponemos en práctica, no se lo enseñamos, como para decirles, mira, perdóname, pero yo sé que sabes que Dios existe, no voy a ponerme a discutir contigo al respecto, pero yo le creo a mi Dios, porque entonces significaría que entonces esa revelación universal no se ha dado contigo, ¿ya? Y luego él amplía Dios y te dice, ¿por qué es que ellos dicen que Dios no existe? Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Resulta usted que justamente estas personas también se relacionan, de acuerdo a la palabra de Dios, con pecados potentes, fuertes, como cualquier otro pecado, pero que ellos abrazan mucho y se deleitan en ello. Ya lo habíamos estudiado. A las personas no les gusta que les hables de Jesús, porque entonces cuando te acercas a ellas, cuando ellas se acercan a Jesús, se ven alumbrados, ¿verdad? Y se ven en sus propias corrupciones y pecados. Por eso no les gusta. Ahora, ¿cómo hablas del Evangelio con un ateo? Déjalo que hable. Utilicemos justamente este deseo de ellos de conocer más y de presentarse como muy entendidos. No estoy faltando el respeto, es que esa es la actitud que ellos tienen. Entonces, déjalos que hablen. Y cuando ya llevan 5 o 7 minutos de estar hablando, le puedes decir, me parece muy interesante lo que me has estado conversando. Déjame y te explico qué fue lo que a mí me enseñaron para yo pensar de esta forma. Y empiezas a enseñarle el Evangelio. A mí me hablaron de que el pecado, y empiezas a narrar todo el Evangelio, las malas noticias y las buenas noticias en primera persona. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? Estamos creyendo en que la semilla va a quedar sembrada en ese terreno. Entonces, esta persona, Dios puede usar esta semilla que se sembró ahí para algún día, si está en su voluntad, darle la salvación a ella también. Finalmente, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, esto es de los peores que hay. Fue creada en 1879 por este señor Russell. Y aquí el problema es que para ellos nosotros somos paganos, somos idólatras, porque ellos no creen en la Trinidad. Nosotros sabemos que no es que haya 3 dioses. Eso no es así. Es más, es increíble la necedad que pueden manifestar en ese sentido, porque ningún hijo de Dios dice que haya 3 dioses. Dios es solamente uno. Dios es uno. Pero ellos no creen en Jesús como Dios. Y eso trae que cuando estés hablando con ellos puedan ellos decir algunas blasfemias que te vayan a poner un poco incómoda, un poco incómodo. Y eso debemos de tener cuidado para no perder oportunidad de presentar el Evangelio. Tenemos que aprender a controlarnos. No polemicemos con ellos si es que Jesús murió en una cruz o en un madero, o que si uno va al cielo o al paraíso. Eso no tiene sentido y tenemos que aprender a callar en esas cosas por la virtud de poder presentar el Evangelio. Ellos están por obras, por eso andan evangelizando por la calle. Y cuando andan evangelizando, tengas oportunidad de hablar con ellos, no pienses que vas a ir a la Biblia de ellos, a hablar de algo de esto. Porque el libro sagrado de ellos, el libro que ellos andan, que para ellos es sagrado obviamente, no es la Biblia. No es la Biblia que tenemos nosotros. La han cambiado completamente porque ellos le han quitado toda referencia que tiene a Jesús como Dios. Lo han hecho a propósito. Ellos están completamente llenos de errores
y han ajustado sus creencias durante años, desde que ellos existen, han anunciado que Jesús ha venido, primero una vez, después una vez, hasta una tercera ocasión, que entonces ya Jesús vino a la tierra de forma invisible. Ah, mira, y no hay ninguna prueba sobre ello. Luego, el caso de los 144,000, que primero decían que eran unos, después otros, y así sucesivamente. Es terrible realmente. Y por supuesto, a ellos los han adoctrinado para cazar a los ignorantes. Pero en el momento en que tú llegas y les puedes recitar 3 pasajes bíblicos de memoria, salen huyendo. Salen huyendo. Esa es la realidad de ellos. Van de 2 en 2, uno fuerte y uno débil. El fuerte lo protege al débil. Entonces, ¿débil en qué sentido? Tal vez es una persona más adulta y el otro es un jovencito, o es una señora y una jovencita. O es un hombre nuevo en los testigos de Jehová y el fuerte es el hombre que ya tiene muchos años en esto. Y de hecho, físicamente puedes ver que la persona que fuerte está adelante hablando contigo y atrás está la persona joven, el más débil. No están así como muy enfrente, como que lo ocultan, como que lo tapan. ¿Qué hago entonces? Lo que yo hago efectivamente es evangelizar exactamente como presento el evangelio con un ateo. Yo dejo que hablen y en un momento oportuno les voy a decir, déjame un momentito que yo te explique qué fue lo que a mí me hablaron para yo poder creer en lo que yo creo ahora. Y te voy a adelantar algo, tanto los ateos como los testigos de Jehová son muy respetuosos, pero adelanto. Y ellos siempre me han dejado explicar las cosas y he tenido conversaciones supremamente amenas con los ateos y con los testigos de Jehová. Y tenemos que recordar que no son nuestros argumentos los que van a salvar a una persona, es la palabra de Dios. Por eso te recomendamos en una de las sesiones que realmente nosotros tenemos que entrenarnos en hablar palabra de Dios. Finalmente, sería interesante también mencionar la relación personal que tienes con Jesús, porque ellos realmente les han enseñado que Dios está más interesado en la organización de ellos que en ellos mismos. Entonces, cuando tú puedas enseñarles acerca de la relación que tienes con Jesucristo, ellos podrían, donde Jesús sabes que está oyendo tus oraciones y donde responde tus oraciones y donde te acompaña a lo largo de la vida, entonces puede ser interesante para ellos conocer quién es este Jesús que tú le estás hablando. Para terminar, hicimos 4 preguntas al inicio de estos webinars. Una era, si te pidiera en este momento que por favor me expliques cuál es el Evangelio, ¿qué me responderías? La otra era, si mueres en este momento, esta segunda pregunta no es bíblica, pero es una razón de academia, académicamente la presentamos así. Si mueres en este momento y una persona en la puerta del cielo te pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar acá? ¿Qué le respondes? ¿Verdad? Puedes ver estas preguntas en la primera sesión. Explícame, por favor, cómo sabes que eres salvo o salvo. Y no te estoy preguntando por tu testimonio personal de conversión. Y la cuarta pregunta, ¿qué son obras? A la luz de Efesios 2:8-9, ¿qué crees que son obras? ¿A qué se dice ahí a que no es por obras que la persona se salva? Al final de este webinar, estamos convencidos de que has podido recibir muchísimo material y muchísimo contenido. Todo esto que hemos estado hablando está en tu libro que te has recibido por correo. Y todas las respuestas a estas preguntas hoy en día tú puedes darla. Puedes decir exactamente cuál es la respuesta correcta. Si yo te dijera cuál es el Evangelio, tal vez hace 2 meses no lo sabías. O qué es lo que le puedes responder a esa persona que está en las puertas del cielo para que te deje entrar ahí. Y por supuesto ya sabes que no es por obras. Si respondes diciendo yo o mí, o conjugando el verbo hacer de alguna manera, reflexiona porque no es por obras humanas. ¿Y cómo sabes que eres salva o salvo? Y si en algún momento me quieres decir, es que yo alguna vez hice una oración, por eso soy salva, acuérdate de la sesión de salvación por gracia mediante la fe, donde te decimos cuál es el objeto de tu fe. Porque el objeto de tu fe no puede ser la oración que una vez hiciste. El objeto de tu fe tiene que ser Jesucristo. Entonces, realmente las respuestas a estas preguntas determinan tu estatus en cuanto a si eres salva o salvo o no lo eres. Y te hemos dado todo el contenido bíblico para que pudieras llegar a este entendimiento y pudieras comprender realmente cuál es el evangelio bíblico y cómo puedes hablarlo con otras personas.
Si tienes alguna pregunta, por favor, es el momento de hacerla. Si no la tienes en este momento, también puedes contactarnos por correo electrónico, lo tienes, la página web, por las redes sociales, o a mí personalmente, te he dado ya toda la información personal mía. Yo soy Danilo Vargas, del Ministerio de Evangelismo Solo Jesús Salva, y estamos para servirte. ¿No hay preguntas? Bueno, concluimos entonces. Que Dios les bendiga. Chao.